Ya sabéis que Abaco y Lorise Consultores están ahí para resolvernos cualquier tipo de duda que tengamos en materia fiscal, laboral, ERTES. En este caso vamos a hablar de una palabra que se ha puesto muy de moda durante estos meses, que es el teletrabajo. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está influyendo el teletrabajo en autónomos, pymes, empresas y cómo va a influir también en nuestra renta a largo plazo? Muy bien. Bueno, pues aunque la palabra teletrabajo efectivamente es algo que está ahora en boca de todos y parece algo muy novedoso, sí es cierto que ya venían haciéndolo de forma habitual muchos autónomos, profesionales o empresarios, tenían su lugar de trabajo establecido en su propio domicilio, por lo cual esto no es algo nuevo para ellos, pero sí es cierto que muchos autónomos durante la pandemia, para abaratar y ahorrar costes, han trasladado su domicilio de trabajo a su vivienda habitual. Entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta que existen diferentes gastos asociados a sus viviendas que pueden deducirse. ¿En qué situación se encuentran los empresarios o profesionales que se han visto obligados a teletrabajar? Sí, pues como ya te anticipaba, existen gastos asociados a los inmuebles, ya sean bien por la titularidad, ¿qué quiere decir? El IBI, la comunidad, ese tipo de gastos que vienen derivados de la propia titularidad del inmueble. Sobre esos mismos podremos tener una deducción del porcentaje que ocupe la habitación en la que destinemos a trabajar. Es decir, si en una casa de 100 metros cuadrados utilizamos una habitación de 20 metros cuadrados, pues el 20% de esos gastos que acabo de referir relativos a la titularidad podrán ser deducidos por el autónomo. Y luego existen otro tipo de gastos que son relativos al consumo, al agua, la luz, el teléfono. Ahí ya existen otro tipo de porcentajes un poco más complejos, pero para que todo el mundo que esté escuchando nos pueda entenderlo, hay que partir de ese porcentaje que ya hemos indicado, en nuestro caso el 20%, y sobre el mismo aplicar un 30%. O sea, sobre el 20% o el porcentaje que de superficie ocupado, el 30%. Esos serán nuestros gastos deducibles. ¿Qué ventajas entonces, tiene alguna ventaja entonces teletrabajar a la hora de presentar la declaración del IRPF? Bueno, más que ventaja, lo que debemos de tener en cuenta es que durante el ejercicio 2020 es muy posible, por desgracia, que muchos autónomos tengan unos rendimientos negativos de su actividad y deben de conocer cuáles son los gastos que pueden deducirse para hacer un cálculo correcto de su renta. ¿Y por qué digo esto? Pues porque este ejercicio tengan unas pérdidas en su base general de la renta, ello no conlleva que las pierdan, sino que esas pérdidas podrán suponer que en los próximos 4 ejercicios, si tienen rendimientos positivos y tienen una base positiva general, podrán compensárselos, por lo cual aminorarán la factura fiscal de los próximos 4 años. ¿Afecta la deducción fiscal por vivienda habitual entonces todo esto? Muy buena pregunta. Por sentido común debemos de comprender que si del mismo modo que podemos deducirnos parte de esos gastos inherentes al ubicar en nuestro domicilio nuestro lugar de trabajo, obviamente en esos mismos porcentajes debemos tener en cuenta que la deducción de vivienda, aquellos que se han podido acoger a la misma, tendrán también que minorarla. No todo ahora será deducible, sino que habrá un porcentaje que tendremos que detraer. ¿Y hay alguna forma de evitar que perdamos esas deducciones para estos teletrabajadores? Claro, pues la forma de evitarlo sería hacer mayores aportaciones, es decir, que si antes la aportación máxima era 9.000 euros por contribuyente, pues ahora, como de esos 9.000, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, el 20% no nos lo vamos a poder deducir, porque es la parte que corresponde a la habitación destinada al lugar de trabajo, pues tendremos que hacer una pequeña aportación más para compensar esa pérdida que hemos tenido, y de esa forma volveremos a obtener el ahorro máximo sobre los 9.000 euros. Y de esa forma al final en la renta pues tendremos el mismo efecto que teníamos antes, efectivamente. ¿Hay algún otro gasto que los autónomos puedan deducirse debido al teletrabajo? Yo no sé si hay más, si hay menos, si antes los teletrabajadores que ya teletrabajaban porque eran autónomos lo sabían, ¿hay algunos nuevos o no? Vamos a ver, debemos de tener en cuenta que a la hora de calcular los gastos de los autónomos, vamos a hacer un breve resumen simplemente enumerando los gastos que deben de tener en cuenta a la hora de calcular sus rendimientos de actividad económica cada ejercicio.
Deben de tener en cuenta las amortizaciones, que las amortizaciones no es más que la depreciación del lugar de trabajo, es decir, eso va perdiendo valor por el uso y disfrute del mismo. Por otro lado, al menos fiscalmente. Por otro lado, también habrá que tener en cuenta posibles deterioros de clientes, es decir, bajo determinadas circunstancias que están establecidas normativamente, por aquellos clientes que no nos hayan pagado a final de año, si cumplen los requisitos, podremos deducírnoslo como gasto. También tenemos que tener en cuenta los gastos de los seguros de enfermedad, los gastos de formación y también lo que hay ciertos autónomos que, por lo menos por nuestro conocimiento y nuestra experiencia profesional, desconocen, es la variación de existencias. Y diréis, ¿qué es eso? Bueno, pues debemos tener en cuenta que no solamente el que tiene una actividad económica relacionada con algo que se pueda inventariar, existencias, no sé, materiales de construcción, por ejemplo, debe al final de año hacer un inventario y comparar ese inventario con el del año anterior para ver si tiene más o tiene menos existencias, sino que, por ejemplo, el que preste un servicio profesional, como puede ser mi caso, deberá tener en cuenta a final de año aquellos trabajos, servicios que, si bien ya los está prestando, a lo mejor no totalmente, pero sí en parte, todavía no los ha facturado. Y por tanto serán como mis existencias de servicios que tendré a final de año que computar y tener en cuenta para mi declaración de la renta. Y si son mayores que los que tenía el año pasado, al 31 de diciembre, tendré un ingreso, y si son menores, tendré un gasto. Pues Laura, muchísimas gracias. No sé si te falta por darnos algún apunte. Sí, quería simplemente puntualizar que he hablado desde el ámbito del autónomo, del empresario profesional, pero sí que es cierto que ahora también está muy en auge, claro, cómo afecta el teletrabajo a los trabajadores, a los asalariados de aquellas empresas en las cuales estén ahora mismo afectadas por esta situación, que deben de tener en cuenta que a priori todas aquellas retribuciones que reciban por parte de la empresa, ya sea dinerarias, porque la empresa te da un dinero para compensar en parte el gasto que estás asumiendo de teléfono, de suministros básicos en tu vivienda en la cual estás teletrabajando para tu empresa, para la cual trabajas. Ahí será una retribución dineraria, y si lo que por el contrario te ceden el uso de un ordenador, de un teléfono, de los medios necesarios para desarrollar tu trabajo en casa, en ese caso tendrás una retribución en especie. Pero en este sentido todavía no existe una interpretación normativa que nos permita saber cuál va a ser la valoración de estas retribuciones. Sí que la línea de interpretación es la que os acabo de indicar, que todo ello serán retribuciones, pero habrá que ver si se limitan a una parte o computan por el total de las mismas. A esto tendremos que esperar a que la Dirección General de Tributos se pronuncie. Laura, pues lo dicho, muchísimas gracias por resolvernos todas estas dudas de nuevo desde Abaco y Lorise Consultores. Muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre.